Vamos a entrar directamente en materia en este módulo de especialización sobre diseño de producto. Y es que en el vertiginoso ecosistema tecnológico en el que nos movemos, el diseño digital ha dejado de ser, literalmente, una simple capa de pintura o pura decoración estética. ¿Qué va? Ahora mismo constituye un imperativo empresarial crítico que está vinculado de manera directa al retorno de la inversión. A lo largo de este análisis vamos a profundizar en esa diferencia estratégica clave que existe entre la experiencia de usuario, o UX, y la interfaz de usuario, o UI. Y lo haremos desde una perspectiva técnica y profesional, huyendo de los conceptos más básicos, para entender cómo la estructura y la lógica tienen que converger sí o sí con la interfaz y la interacción, si queremos que un producto digital triunfe en el mercado. El plan de ruta para nuestro análisis de hoy sigue un orden muy claro. Veremos, primero, el diseño como un imperativo estratégico. Segundo, la ontología divergente, UX frente a UI. Tercero, la convergencia mediante el diseño de interacción. Cuarto, las sinergias metodológicas. Y por último, cerraremos con el imperativo de la iteración. Arrancamos entonces con el primer punto, el diseño como imperativo estratégico. Fijaos bien en esto. La economía digital moderna ha cambiado las reglas del juego por completo. Las empresas ya no compiten solo por quién tiene la mejor funcionalidad técnica o el sistema más barato. Para nada. Hoy se compite en el terreno de la resonancia emocional y en ofrecer una experiencia fluida, sin ningún tipo de fricción. De hecho, instituciones como McKinsey & Company ya han demostrado con datos empíricos que un buen diseño de experiencia de usuario define de forma directa si una empresa es competitiva o no, y por tanto determina su rendimiento financiero real. O sea, el diseño impacta directamente en la cuenta de resultados. Pasamos así a nuestro segundo bloque, la ontología divergente, UX frente a UI. Aquí vamos a deconstruir los roles de estas dos disciplinas tan especializadas. En este punto hay que trazar una línea divisoria muy estricta, porque a veces se usan como sinónimos, y no lo son. La UX actúa como la arquitectura, la lógica y el flujo general de un producto. Lo abarca todo, el viaje completo del usuario, la psicología de su comportamiento y busca eliminar cualquier punto de fricción para que el flujo de trabajo sea eficiente. Por el contrario, la UI es la ejecución visual pura y dura, lo tangible. Es traducir toda esa arquitectura previa en puntos de contacto reales e interactivos. Es la jerarquía visual, la armonía de los elementos y asegurar que todo respira la identidad de la marca. Si nos paramos a analizar las responsabilidades del día a día, el contraste es brutal. Fijaos en que la disciplina UX vive de la investigación constante y de crear prototipos de baja fidelidad para encontrar los puntos de dolor del usuario. Requiere muchísima capacidad analítica para descubrir el porqué de las cosas. En cambio, la columna de la derecha, la UI, exige una precisión técnica impecable, el famoso pixel perfect. Se encarga de que todo sea responsivo, accesible y estéticamente perfecto. Y ojo, porque precisamente por esto, las empresas líderes en el mercado evitan fusionar estos dos perfiles. Necesitan profundidad técnica en cada especialidad por separado. Esta cita da completamente en el clavo y resume esa interdependencia estricta de la que hablábamos. Imaginad por un momento la típica aplicación del banco. Puede que tenga unos colores increíbles, una tipografía preciosa y animaciones superfluidas. Pero si para hacer una simple transferencia necesitas pasar por 15 pantallas distintas, algo que casi todos hemos sufrido alguna vez en la vida real, pues la aplicación fracasa. Eso es tener una buena UI, pero una UX terrible. Y al revés pasa lo mismo. Por muy lógico que sea el proceso por debajo, si los botones no se ven o la tipografía es ilegible, nadie la va a usar. Necesitan trabajar en simbiosis absoluta. Avanzamos a la sección 3, la convergencia mediante el diseño de interacción, para ver exactamente cómo se logra esa simbiosis. Y aquí entra en juego el puente mecánico que une ambos mundos, el diseño de interacción, o IXD. Si la UI pone la capa estética estática, el IXD es lo que le da vida y dicta el comportamiento dinámico. Define, por ejemplo, cómo reacciona un botón justo en el milisegundo en que lo tocas, cuánto dura una transición o qué mensaje aparece cuando te equivocas de contraseña. En definitiva, un diseño de interacción bien pulido es lo que humaniza al software y consigue que el diálogo entre la máquina y el humano se sienta natural y cero frustrante. Para que nos hagamos un esquema mental claro, vamos a separar esto en 3 capas, utilizando de nuevo el ejemplo del banco. Primero interviene la UX, que decide el por qué el usuario necesita ver su saldo en cuanto abre la app. Segundo, entra la UI, que decide el qué aspecto visual tendrá ese número en pantalla, qué color y qué contraste. Y tercero, aparece el IXDD para resolver el cómo se actualiza ese saldo dinámicamente, tal vez con una pequeña animación que te confirma que los datos se acaban de cargar. Es esta coreografía a 3 bandas la que garantiza que el producto sea redondo. El cuarto bloque de nuestro módulo nos lleva a las sinergias metodológicas a nivel organizativo.
Este modelo, que por cierto está respaldado por consultoras de la talla de Gartner, nos demuestra que metodologías como Design Thinking, Lean UX y Agile no son rivales. Trabajan juntas, pero en distintos niveles de incertidumbre del producto. Si apilamos estas tres metodologías paso a paso, evitamos crear lo que en el sector llamamos productos zombies. Ya sabéis, esos productos que a nivel de código y tecnología son perfectos, gracias a Agile, pero que se hunden en el mercado porque realmente no le resuelven la vida a nadie. Un error catastrófico que Design Thinking y Lean UX se encargan de evitar desde el minuto 1. Llegamos a la quinta y última sección, que es absolutamente crucial, el imperativo de la iteración en el desarrollo. Voy a hacer una pausa en la teoría para daros un dato que es, francamente, una barbaridad. Según McKinsey, casi el 60% de las empresas cometen el tremendo error de dejar los prototipos y las pruebas con usuarios solo para el final del proceso, justo antes del lanzamiento interno. Y esto es un problema gravísimo. Los enfoques tradicionales, esos que encierran a los equipos en fases cerradas, aisladas y donde no hay vuelta atrás, son una receta para el desastre en el mercado actual. Si trabajas en silos, pierdes por completo el pulso de lo que quiere el consumidor. Las empresas que de verdad dominan el mercado hacen exactamente lo contrario. Fomentan una cultura donde se comparten maquetas a medio hacer y se celebran las ideas tempranas. ¿Por qué? Porque cambiar la estructura del producto en ese momento inicial es facilísimo y apenas cuesta dinero. Hay una regla de oro en esto del diseño digital. El lanzamiento de un producto no es el final de la fiesta, es solo el principio. Es simplemente un hito para empezar a recoger datos reales. Pensad en cualquier software potente, o por ejemplo en el Apple Watch. Son productos fascinantes porque sufren cambios constantes, redefinen sus interfaces no porque alguien tuvo una epifanía en un laboratorio, sino basándose literalmente en cómo la gente los usa en su muñeca, en la calle, en el día a día. Y esto conecta directamente con la filosofía Lean UX. Hay que crear un entorno donde esté permitido equivocarse, siempre y cuando se haga rápido. Aceptar el fracaso temprano como si fuera un experimento científico reduce un montón la deuda técnica a futuro. Si fomentas que el equipo piense, cree y pruebe en bucle desde el principio, vas a ahorrar millones de euros que de otra forma se habrían tirado a la basura por apostar por una estrategia equivocada. Para cerrar este módulo, os lanzo una reflexión. Viendo que el diseño es un bucle perpetuo y que alinear la lógica de la UX con lo visual de la UI es un trabajo que no frena nunca, en una economía digital donde lo que el usuario espera de nosotros cambia cada 2 por 3, ¿crees que un producto digital llega alguna vez a estar verdaderamente terminado? Esperamos que este análisis os haya dado una visión mucho más técnica y profunda sobre cómo estructurar y gestionar iterativamente el diseño de producto digital. Un saludo.